estoy bien. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Libre soy, libre soy, libre soy, libre Cansado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Nosotros recibimos de parte de nuestros padres la idea general de que hemos nacido y venido a este mundo para ser felices. Pero deberíamos cambiar ese chip y decir lo siguiente: no hemos venido para ser felices, sino que hemos venido para que nuestra vida le dé gloria a Dios, para glorificar a Dios. Aun cuando nos casamos, no nos casamos para ser felices, nos casamos para que nuestro matrimonio le dé gloria a Dios. Cuando vemos el concepto de lo que es la adoración, antes de leer el libro de Éxodo, la Biblia nos indica que Jesús, cuando estuvo caminando sobre la tierra, indicó el concepto de la adoración. Y dijo Jesús: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y tal vez lo primero que se nos viene a la mente es cuando Moisés vio la zarza ardiente. Porque ¿qué es la palabra adoración? La adoración es una palabra hebrea que indica inclinarse o postrarse. La palabra se podría entender mejor en forma literal: poner nuestra frente en el suelo. Pero ¿por qué Moisés puso la frente en el suelo? La puso porque se dio cuenta que fue una reacción a su miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque no era algo natural. Lo que estaba viendo era totalmente sobrenatural. Después, en el libro de Éxodo, donde dice parar, dice 33:13 así: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca. Fíjate que este concepto de conocer a Dios tiene que ver con entender quién es Dios. Esto es lo que venimos a hacer a este lugar,
es una respuesta a el conocimiento que tenemos de Dios. Ya hemos leído que Dios está buscando adoradores. ¿Qué tipo de adorador soy? Ya hemos visto que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Esto indica que sea algo espiritual, sincero, que salga del corazón. Y esto indica que sea algo conforme a la verdad, a la razón que entendemos por la Biblia. Por lo tanto, aquí aún Moisés le pide a Jehová: te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Qué indica? Quiere saber cómo espera Jehová que le adore. ¿Por qué quiere saber eso? Porque quiere conocerlo. Quiere conocer al Dios para que le adore correctamente. Si hiciéramos esta pregunta, la pregunta sería: ¿sabemos a quién venimos a adorar? Esto es, nosotros convocamos a la iglesia para reunirnos y decimos como dirigentes, ministros o predicadores: la iglesia se va a reunir a las 10 de la mañana, 9 de la mañana o 9:30, como quiera que se decida. Lo que tenemos que entender es que no estamos respondiendo a la petición de un hombre, porque donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está Jesús. Venimos a adorar no a un hombre, sino que venimos a adorar a Dios. En Números 23:19 indica que Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Esto es, no venimos a adorar a un humano, no venimos a adorar a un ser humano, venimos a adorar a Dios. Y es importante notar que no venimos a adorar a la persona que nos llamó a congregarnos. Si conociéramos un poco más a Dios, entenderíamos que Dios no es un humano. Como humanos somos finitos, tuvimos un inicio de creación y viviremos por la eternidad. Pero Dios, como dice Hebreos, no tiene inicios, no tiene padre ni madre, no tiene linaje. Dios siempre ha existido. Dios es eterno. Antes que tú y yo naciéramos, Él ya era. Y antes que este planeta fuera creado por su mano, Dios ya era. Si Dios es un Dios eterno, tenemos que conocer al Dios que estamos adorando. Dios también es un Dios omnipresente, que indica que Dios está en todos lados. Dios está en nuestra casa, en nuestro aposento, en lo privado de nuestra oficina, en el trabajo. Cuando viajamos en un autobús o en el metro, Dios está presente. Dios es omnipresente. Dios es Dios. Nuestra adoración es constante. Pero Dios también es omnipotente. ¿Qué indica esto? Que Dios lo puede todo. Dios puede hacer todo lo que queramos. Puede crear seres celestiales como los ángeles. Puede crear más seres humanos. Esto es, Dios no nos necesita. Dios es Dios y nosotros sin Dios no somos nada. Por lo tanto, la invitación y la búsqueda de adoradores es una respuesta al conocimiento que tenemos de Dios. También Dios es omnisciente. ¿Qué indica esto? Que Dios lo sabe todo. Sabe lo que estás pensando, sabe lo que estás planificando, sabe en qué estás pensando hacer después del servicio, sabe si te estás enfocando o no, sabe si estás respondiendo a una notificación del móvil, del dispositivo. Dios sabe todo. Si tú conoces a este Dios que es eterno, que está en todo lugar y que todo lo sabe, la respuesta sería tuya: ¿cómo le voy a adorar a Dios? Esto es, nuestra adoración es una respuesta a lo que conocemos de Dios. Dios también es inmutable, que indica que Dios no cambia. Dios no tiene sombra de variación, ¿verdad? Dios no es un día sí y un día no. Dios es inmutable, siempre es uno, siempre en Él son sí y siempre en Él son amén. Así que, como de Él es los cielos y la tierra y todo lo que en Él hay, nuestra adoración es una respuesta al conocimiento que tenemos de Dios. La primera pregunta sería: ¿conozco y sé a quién adoro?
entiendo a quién adoro, entiendo a qué he venido. Si tuvieras una cita importante, ¿a qué hora llegarías? Si vamos a decir que tú eres simpatizante Morena y Obrador, que estuve en Tabasco ayer, vive cerca de ahí, no voy a decir el pueblo porque ya saben cómo se llama. Si supieras que Obrador viene aquí y dice voy a pasar de 9 a 10, ¿a qué hora llegarías? Si fueras simpatizante de Obrador. O si fueras simpatizante de Claudia, ¿a qué hora llegarías? Estamos hablando de simples seres humanos. Si fueses a adquirir una propiedad y el notario te da una hora, ¿a qué hora llegarías? Si tienes una cita con el doctor, ¿a qué hora llegarías sabiendo que la puedes perder? Si en el trabajo te dicen que llegues a cierta hora y que si no, te dan una advertencia y después posiblemente te corren, ¿a qué hora llegarías? Esto es, nuestro conocimiento responde a los seres humanos, responde a Obrador y a Claudia, responde al doctor, responde a la oficina y al empleo y al dueño. ¿Quién es Dios? Dios no es un ser humano. Por lo tanto, si yo respondo a Dios al tiempo que se me indica, es una respuesta al conocimiento que yo tengo de Dios. No llego temprano porque el hermano me va a ver mal. Llego temprano porque intrínsecamente sé que Dios está entre nosotros y que Él merece un respeto y que Él merece un honor y que Él merece la gloria. Y entonces yo me doy cuenta que para poderme presentar ante este Dios requiero conocerlo más y que una vez que lo conozco requiere Él una respuesta. La palabra adoración viene del contexto hebreo corbán. Corbán indica sangre, es la conexión entre su pueblo y Dios. El sacrificio o el corbán es lo que nos une a Dios. En la adoración hacemos sacrificios. Dice Hebreos, tenemos un altar del cual no son participantes aquellos judíos que estaban en Jerusalén. Así que ofrezcamos a Dios sacrificio de labios que confiesen su nombre. Esto es, cuando venimos aquí, venimos a adorar a Dios. Pero el sacrificio pedía a Dios en el libro de Levíticos que tenía que estar completo, y la palabra completo es tamim, es en hebreo tamim. ¿Qué es completo? Perfecto, que no tenga arruga ni cosa semejante a ella, y que sea el mejor animal de entre todos los que tienes. Esto es, nosotros, Romanos 12, versículo 1, así que ofrezcamos a Dios un sacrificio que vivo, santo, agradable y ¿qué? Y perfecto, tamim, completo. Esto es que cuando yo vengo a darle adoración a Dios, tengo que darle una adoración completa. Si mi adoración empieza a las 9 de la mañana o a las 10 y yo llego a las 10:05, mi adoración ha sido incompleta. Si yo llego a las 10:30, mi adoración ha sido incompleta. Mi respuesta a Dios está basada en mi conocimiento. Si yo digo que conozco a Dios, que es un Dios de orden, y le ofrezco un sacrificio incompleto, indica que no soy ordenado y que no soy organizado. Y para adorar a Dios necesitamos ser los dos, ordenados y organizados. Viven en una gran ciudad, en una de las metrópolis más grandes del mundo. Muchos dependen de transporte público. Y el transporte público está basado en varios conceptos de clima, de marchas, de días feriados, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿acaso no vivimos en una ciudad a la cual conocemos? ¿Cuánto tiempo viajó el etíope para estar en Jerusalén? Más de 3 semanas. ¿Cuánto tiempo viajó María y José y Jesús para estar en Jerusalén? Más de 7 días.
¿Cuánto tiempo viajó el samaritano? Más de 2 días. ¿Cuánto tiempo viajamos nosotros? Sería el colmo de los adoradores que rentásemos una casa al lado del edificio de reunión y llegásemos, ¿qué? Tarde. Esto es orden y organización. ¿Qué hace que no llegue a tiempo? Orden y organización. Esto es, llego tarde porque mi esposa está planchando la camisa a las 8:20 de la mañana. Orden y organización. Llego tarde porque los niños se durmieron muy tarde viendo una película de Disney. Orden y organización. La idea también implica que debemos de darle a Dios algo completo. Primero, iniciando con la presencia. Dios merece nuestra completa atención. Somos una generación y entramos una generación que no estamos presentes físicos. El teléfono te da una notificación y somos muy dados a ver quién es. Aunque el mismo sistema puedes colocar la configuración para que de las 10 de la mañana a las 12 no te moleste, somos muy dados a responder. ¿Nunca has platicado con alguien y la persona tiene un celular en su mano y de pronto está poniéndole más atención al que está en forma virtual que a ti que estás presente? ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Cómo se siente Dios? ¿Qué pasa si estás muy cansado? Yo me dormí a las 2:30 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Me levanté a las 5, hora de la Ciudad de México. Estoy cansado, sí, pero Dios merece todo lo completo. Porque imagínense ustedes que yo venga, me levante en el púlpito y haga esto. Que me dan ganas. O que venga y que haga esto. Dirían, el hermano no está enteramente aquí. No hay diferencia entre el orador y el receptor. Si el receptor está durmiendo, no le está dando el tamín completo a Dios. Es importante la presencia. Dios merece nuestra completa reverencia. Es importante cómo vengo vestido totalmente, porque Dios no es un humano. Imagínate que en la secundaria piden uniforme y que si no llegas con él te mandan ¿a qué? A la casa. ¿Cómo yo conozco a Dios? Yo respondo al conocimiento de Dios. Es importante la vestimenta totalmente, porque me presento ante Dios. Los sacerdotes tenían una vestimenta que llegaba hasta los talones porque era importante presentarse a Dios. Pablo pide pudor y modestia porque es importante presentarse a Dios. Pablo indica el cabello porque tenía que tener señal por causa de los ángeles, porque es importante presentarte a Dios. ¿Qué indica que mi presencia o mi reverencia es importante? ¿Cómo yo vengo? ¿Cómo yo me presento? ¿Cómo yo lo hago? No es un humano, ¿es quién? Es Dios. Dios merece nuestro completo ser. Dios merece nuestro entero sacrificio. Romanos 12:1. Así que, hermanos, ofrezcamos a Dios un sacrificio vivo. El sacrificio en el Antiguo Testamento, su característica era que estaba muerta, le quitaban toda la sangre. Así que decir un sacrificio vivo es incongruente, pero es lo que está diciendo Pablo. ¿Es difícil estar aquí? Sí. ¿Es difícil poner atención? Sí. ¿Es difícil presentarnos con reverencia? Totalmente, pero es un sacrificio ¿qué? Vivo. Nos esforzamos para estar delante de ¿quién? De Dios. Mi respuesta o mi adoración es una respuesta al conocimiento que tengo de Dios. Claro, uno va creciendo. Fíjate, qué bonito que nuestros jóvenes dirigieron el día de hoy. Amén. Pero fíjate, les voy a hablar a ellos. Con su corbatita, color verde, menos el maestro de jóvenes.
pero porque tuvo que dar su corbata. Yo escuché, venía con corbata, se la tuvo que dar. Pero porque no diriges el próximo domingo, ¿ya no te esfuerzas de igual manera? Indica que no conoces a Dios. Porque te esforzaste hoy para levantarte aquí enfrente, porque ibas a dirigir. Pero ¿acaso Dios no está también allá donde está sentado? Y mientras vas creciendo, tú dices, ¿sabes qué? Dios se va a merecer mi mayor atención, mi reverencia, mi sacrificio entero. Si vengo yo preparado en cuanto a la reverencia, preparado en cuanto al sacrificio, quiere decir que voy a dar toda mi atención a Dios. Solamente son 2 horas, no más. Dios merece nuestra completa atención porque es importante su presencia. Si ves tú a Nadab y Abiud, que fueron sacerdotes, fueron irreverentes y su irreverencia los quemó. Ofrecieron sacrificio, un incienso extraño, y Dios los quemó. Cuando vemos el encuentro, fíjate lo que dice Moisés. Le dijo a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y la palabra gloria es una palabra hebrea, Shabbat. Y la palabra Shabbat indica honor. Y la palabra honor indica un valor apropiado. ¿Cuánto vale Dios para nosotros? Según mi conocimiento, respondo a su valor. ¿Cuánto vale Dios para ti? ¿Vale mucho? ¿Sí o no? ¿Vale todo? Que entonces te ruego que me muestres tu Shabbat, tu honor, tu gloria, tu valor. ¿Cuánto vale Dios para mí? Puede ser distinto de lo que Dios vale para ti. Este es el concepto de lo que es la trasvaloración. En el poder adquisitivo, yo le digo a la gente, no lo mismo el precio que el valor, y no me entienden, pero los negocios lo explico de esta manera. Una malteada de nutrición que acabe con Life para que no tenga yo problemas, tiene un valor, tiene un precio también, no es el mismo. Para una persona que tiene un poder adquisitivo más bajo, su valor es más alto, aunque su precio sea el mismo. Y para una persona que tenga y que gane más dinero, su precio es el mismo, pero su valor es distinto. Cuando fue la viuda y dio las 2 blancas, dio todo lo que tenía. En cuanto al precio, era mucho menor que lo que dieron los ricos. Pero cuanto valor, ella estaba dando más que los ricos. ¿Sí ven la diferencia? Esa es la trasvaloración. No es lo mismo venir a México cuando el dólar está a 16 pesos para mí, que venir cuando está a 20. O que venir cuando estaban aquellos tiempos bonitos de 24, 25. Gloria a Dios, amén, que regresen. El precio es distinto. El valor es distinto. Dios es valorado en forma individual por cada uno de nosotros. Esa es nuestra respuesta. ¿Podríamos hacer ello? ¿Le pediría yo a Dios en oración que me muestre su Shabbat? Si hago eso, comprendo lo que es santo y lo que es profano. ¿Qué es profano? Darle a Dios algo que Él no se merece. Darle un sacrificio cansado, muerto, abatido. No se lo merece Dios. Por eso el libro de Malaquías dice el profeta, a ver, me estás trayendo animales incompletos, animales perniquebrados, animales feos, dáselo a tu príncipe, dáselo a tu papá a ver qué te dice, a ver cómo te responde él. Nuestra adoración es la respuesta al conocimiento que tenemos de Dios. Si yo le doy a Dios algo que Él merece, porque lo valoro, es una adoración completa y perfecta. Es un sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto a Dios. Pero si no lo hago de esa manera, estoy profanándole a Dios. Es una respuesta a mi adoración. Si le decimos a Dios, muéstranos el encuentro, ¿qué significa ello? Cuando Moisés entraba en el tabernáculo,
la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda de ahora. O sea, ellos entendían el concepto de ¿qué? De la presentación, del encuentro. Tiene que haber una preparación espiritual antes de llegar aquí. Mi primera oración no puede ser la oración grupal. Me levanto de la cama y cuando mis pies tocan el suelo, inclino las rodillas, me pongo de rodillas y hablo con Dios, porque es su día. Empieza mi adoración. Si en el camino veo que tengo algo contra un hermano o hermano, según dice Mateo, antes de que entregues la ofrenda, ponte bien con tu hermano o tu hermana, no sea que te envíen al alguacil. ¿Qué indica esto? El encuentro es importante, me tengo que preparar para el encuentro. Estoy bien con Dios, estoy bien con mis seres amados, estoy bien con mis hermanos, estoy bien con la gente, es parte de la importancia del encuentro. No puedo yo venir a la iglesia estando mal con todos, a menos que trate a Dios como un humano y diga, no se va a dar cuenta. Es un concepto de eso. Fíjate cómo el encuentro requiere orden y organización, requiere preparación física. Esto es, yo me desvelé ayer, no por opción, hermanos, sino porque viajé en avión muy noche. Acabó la campaña, el seminario a las 8, salí y volé para acá. Pero si hubiera estado en casa a las 9 ya estoy dormido. El sábado en la noche para mí no es un día de ir al cine en la noche. No es un día de ver 2, 3 series en la noche. No es un día de actualizarme en los medios. Porque tengo que reposar para darle a Dios un cuerpo bien ¿qué? Preparado. Este es el concepto del encuentro, la preparación física. Tus niños, fíjate, cómo los educas es el día sábado, el Shabbat, no pueden estarse durmiendo a las 10, 11, 12, 1 de la mañana. Si viene gente a visitarte a la casa, ya saben, hermanos, amigos, familiares, a las 9 los voy a despedir, discúlpeme, si no nos vemos el lunes si quieren, o vengan el viernes. Pero el sábado es sagrado, ¿por qué? Porque te preparas físicamente para el domingo. La mayoría llega tarde porque llega todo desvelado. Está dormido en el servicio porque está cansado. Es un concepto de ¿qué? De preparación física. Viene el concepto de ¿está todo listo? ¿Está todo lo necesario listo para llegar a tiempo? ¿Está la ropa lista para llegar a tiempo? ¿Está el vestido listo para llegar a tiempo? ¿Por qué la mujer está gritando el domingo en la mañana? Porque no está organizada. No son culpa de los hijos ni del marido, es de ella. Y luego es culpa del marido, porque el marido le debía haber dicho, porque el marido siempre se le ocurre en la mañana, quiero esta camisa y me planchaste la equivocada. No. Un día antes, el sábado, ya está el vestido, ya está la camisa, ya está la corbata, ya está el saco, ya está todo lo que va a usar el próximo día. Un día antes, no esa mañana. Orden y organización. El día sábado ya está lleno el tanque de gasolina. Orden y organización. El día sábado ya viste la mañana para ver si va a haber protestas. Orden y organización. Porque Dios merece nuestro tiempo, ¿sí o no? No podemos llegar tarde, ni mal vestidos. Le damos lo mejor a Dios. Está todo lo necesario. Está listo el alimento. Esto es, no venimos aquí para darle de comer a los bebés. No venimos aquí para comer. Todo tiene su tiempo, ¿están de acuerdo? Entonces, si tú como mamá tienes un bebé y para entretenerlo le empiezas a dar galletas durante el sermón, va a pensar que es hora de comer. Y tu bebé acaba de estar recién nacido y le toca pecho a la hora del sermón, tú te pides el sermón, no le das a Dios lo que necesita o lo que espera, y tu niño se pierde también de oír de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no te organizaste. Yo le decía Tali, ¿sabes qué? A las 9 de la mañana Caleb ya tiene que estar bien comido. No le vas a dar la leche al medio de servicio. No te vas a salir, porque es una falta de respeto ¿a quién? A Dios. Si lo conozco. Así es todo. Está lo necesario, está el lugar, está lo necesario todo listo.
O sea, la pregunta, ¿está todo listo para adorar a Dios? O sea, la respuesta que hacemos es, si está todo listo, ¿cómo está todo listo? O sea, ¿cómo adoro yo a Dios? Llego al punto importante, hermanos, el punto de, ¿qué le damos a Dios? Todo lo entero. Pero ¿qué le damos a Dios también? Una ofrenda. Y a todos nos gusta hablar de todo menos de dinero. ¿Están de acuerdo? No sé por qué. El dinero es como que conmoción. ¿Qué le damos a Dios? Deberíamos de ser tan rígidos y tan estrictos con nuestras personas que cada uno ponga aparte algo según haya que prosperado. ¿Cuándo sabes cómo prosperaste? El viernes y el sábado. Lo pones aparte un día antes. Tan estricto contigo que si le vas a dar un billete, agarras el mejor billete de entre todos los billetes. Porque es ¿para quién? Para Dios. No va a pasar el de la ofrenda, pones la ofrenda y luego a ver, necesito cambio. No. Eso es una muestra de no preparación. No va a sacar lo que es menos, ¿no? Y tus hijos se dan cuenta. Porque si después de aquí vas a comer taquitos y pagas más por los tacos que por la ofrenda, ellos van a valorar a Dios como unos tacos. ¿Por qué damos la ofrenda? Porque es un sacrificio vivo a Dios. ¿Cómo la damos? De corazón. ¿Y para qué la damos? Porque es algo completo a Dios. Si venimos a Dios con las manos vacías es porque esta semana no tuvimos un ingreso y Dios no se va a molestar. Pero si tuvimos un ingreso y no nos preparamos, ¿por qué no lo hacemos? Cada uno aparte algo según haya prosperado. Y luego dice, si quieres vivir con abundancia, tienes que sembrar generosamente. El nivel de vida que tenemos es el resultado de la ofrenda que damos. Y esto está bien parte de la ¿qué? De la adoración. Ya los veo tristes, hermanos, no se agüiten. Es que es parte del tema. Esto es, si yo trabajé, tengo que apartar. No me alcanza porque no ofrendas. Cada uno, dice, ponga aparte algo según haya prosperado. Luego dice, si siembras escasamente vas a cegar ¿qué? No te va a alcanzar. Yo le digo a la iglesia, pónganme atención, ok, yo nomás vengo y me voy ahorita, ok. No se enojen conmigo, ok. Si la iglesia, la ofrenda de la iglesia en Elgin, este mes de abril tenía que ser mucho más. Ya lo saben ellos y yo también ya lo sé. No les tengo que decir porque ya están enseñados. Porque ya recibimos los impuestos. Es un crédito. Por niño recibe cada hermano como $2,500 por niño, una vez al año. Ahora sí, a los que tienen muchos niños se quieren ir para allá, ¿verdad? Pero tienen que haber nacido allá, por niño. Imagínate el hermano que tiene 5 niños y lo recibe el 15 de abril. Entonces, ya ellos saben que el 15 de abril, porque están bien enseñados, que si recibieron no pueden dar lo mismo. Porque Dios lo sabe todo, ¿sí o no? Y que se le quitan a Dios, Judas y Iscariote se vuelven. Y se ahorcan a sí mismos. Esto es, le damos a Dios con ello, porque concientizamos que Dios nos da. Así que si somos prósperos es porque damos ofrenda y es parte del sacrificio que le damos a Dios. ¿Están contentos, hermanos? Los veo tristes. Tal vez tenemos que pasar otra vez las bolsitas. Dice, me hubieras dado la clase antes de la bolsa negra. Bueno. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? La ofrenda es muy privada. La ofrenda es algo personal. Es por eso es hermosa. Nadie sabe. La iglesia de Cristo no diezma. Es un mandamiento para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento. Pero aún así las promesas son mayores. Nuestra ofrenda debería reflejar el valor que le tenemos a Dios. Y el valor que le tenemos a la obra ¿de quién? De Dios.
¿Por qué yo puedo estar aquí? Porque los hermanos en allí ofrendan. ¿Por qué pude estar en Tabasco? Porque ellos ofrendan. ¿Por qué pude estar en Nicea? Porque ellos ofrendan. Y en Irak, porque ellos ofrendan. Y en Ecuador, porque ellos ofrendan. Y si me sigo, no acabo. O sea, es un concepto de que valoramos la obra de Dios. Y si te dedicas a vender malteadas, no vas a poder estar en todos los lugares. Es un concepto de dedicación. Pero ustedes piensen, la obra de Dios, concienticen cuánto se lleva y en forma privada cuánto voy a dar. Eso es un concepto de adoración. ¿Cuánto yo conozco a Dios? Caleb tal vez no lo conoce, pero ya sabe que a las 8:30 salimos de casa. ¿Pero por qué si empezamos hasta las 9:30? Porque tengo que llegar primero. ¿Por qué? Porque a mí no me molesta estar corriendo. Tengo que llegar tranquilo. ¿Por qué? Porque cuando llevas prisa, te acelera el corazón. Y cuando se acelera el corazón, tu carácter se desenvuelve. Y si me molesto con mi esposa en el camino, voy a llegar mal a adorar a Dios. Eso es un efecto dominó. Por eso llegamos temprano. La ofrenda antes de entrar al edificio. Aquí está la ofrenda, aquí está la ofrenda. Todo es orden, organización. Entre más ordenado y más organizado estés, mejor vas a adorar a ¿quién? A Dios. Así que acabo con esto, porque los veo ya nerviosos. ¿Cómo tú adoras a Dios? ¿Cómo tú llegas a este lugar de reunión? ¿Cómo tú te preparas? ¿Cómo tú le entregas todo tu ser a Dios? Es la respuesta al conocimiento que tú tienes de Dios. Nadab y Abiud conocían a Dios y decidieron profanar el santuario. El resultado fue fuego. Si tú y yo profanamos lo sagrado, hacemos sacrilegio, el resultado también para nosotros va a ser fuego. Es nuestra respuesta al Dios que conocemos, al Rey de Reyes y al Señor ¿qué? De señores. Por eso quiero invitarte a que recuerdes que no le vienes a servir a cualquier ser humano. No hagas una costumbre dejar de venir. Porque déjame decirte algo. No hagas una costumbre dejar de traer tus niños. Yo sé que uno batalla con los niños aquí, pero escúchame bien. Es mejor batallar con los niños dentro de la iglesia que una vez que ellos crezcan, batallar con ellos allá en el mundo. Lo que tú haces al traerlos, lo que tú haces al adorar, tiene un impacto eterno en tu vida y en la de ellos. Te quiero invitar a que recuerdes, el Dios que tenemos no nos necesita. ¿Sabes qué hizo con los judíos? Porque no respondieron al conocimiento correctamente, le dio entrada a los gentiles. Si tú no le adoras como Él espera, no te preocupes, porque Él sigue buscando adoradores en espíritu y en qué, y en verdad. Y si tú no haces esa adoración, Él encuentra a alguien ¿qué? A alguien más. Porque Dios y nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos ¿qué? Nada. Y para mí, a veces Caleb me dice en su juventud, de una manera muy sincera, oye, papá, dice, no te aburres, es mucha iglesia, ¿no? Porque me ha pasado que duro hasta 21 días predicando todos los días. Le digo, no, porque para mí, estar un día en sus atrios es mejor que 1000 días fuera de ellos. Para mí un día en la iglesia es mejor que 1000 días en Disneyland. Porque reconozco el Shabbat que Dios tiene para mí. Dios me dio todo. Me sacó de la inmundicia, perdonó mis pecados, cambió mi vida, me bendice todos los días y me da tiempo de ahí en vez en cuando para irme 5 días a pasear con mi familia. ¿Por qué no le voy a dar todo a Dios? Y si tú estás entre nosotros y conoces a Dios, ¿por qué no le das todo tu ser a Dios? Pero si ustedes son hermanos y hermanas que tienen sus malos hábitos, tienen que cambiar sus malos hábitos, ¿verdad?
cuando entre tu mano a la cartera, que sea el valor, el Shabbat correcto a Dios. Dios no te pide que des lo que gana alguien más, pero te pide que des lo que es gran valor a ti. Eso Dios te está pidiendo. Y dices, es que iba a agarrar al billete del jaguar, pero me mordió. Y dice, me gustó más el de la mariposa monarca porque pues no, nada más vuela. Es un concepto de valor, hermanos. Yo valoro a Dios, ¿lo valoras tú? Entonces te invito esta día tarde, considera al Dios que adoramos. No es cualquier ser humano, es Dios. Y si tú estás entre nosotros y quieres ser bautizado, hoy puedes ser bautizado. Y yo reto a los adolescentes jóvenes, les hablo como una persona mayor ya de edad de 50 años casi. Así como viniste hoy, esforzándote, haz de tu vida un camino de esfuerzo. Luego el próximo vienes con una del Pumas, no. Va a empezar el equipo equivocado, no. Perdón, los de la universidad. Pero adora a Dios con todo tu ser. Y vamos a cantar un himno de invitación. Y te invitamos. ¿Están todos aquí, hermanos? ¿Están contentos? Dios les bendiga. Nuestro hermano va a dirigir un himno de invitación. Pasa, hermano. Estoy bien en mi ser, estoy bien en mi ser. Reinos bien, reinos vastos siempre, reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro, reinos vastos siempre, reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero descanso, mismo serás. Reinos bien, yo me siento vivo, si nos pasa de mis tiempos cambian, pero descanso, libre soy, libre soy, libre soy, Cansado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. Reinos bien, yo me siento arrebatado, quizá de reino de si nos pasa mis tiempos cambian, pero descanso, Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y demás. Si estás interesado en este viaje, por favor, envíanos un correo electrónico. Esperamos que puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios. Juntos en la armonía. Dios te bendiga. Soy Ricardo Guerrero. Shalom. Shalom. siglos pasan,
libre soy, libre Avergonzado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios y prestaré de tu hermandad. Que sea derecho, destino, enseñarnos tus signos pasan, soy de mi Dios, descanso, Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Vamos a Shalom. continuar con la lección que llevamos de historia de la música. El día de ayer terminamos precisamente en la sinagoga. Los invito, si gustan, le voy a pedir a Luis y a Ismael y a David. En el grupo, en el chat, puedo mandar una lista de reproducción y las clases que he dado son como 12 horas. Entonces ahí las pueden ver más completas y más detalladas si gustan en el canal que tenemos. Pero estamos viendo la parte de lo que es la sinagoga y ahí nos quedamos el día de ayer, cómo eran los servicios ahí. Y pues entramos a la parte de lo que es el Nuevo Testamento, o a la parte de la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, cuando vemos el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, lo que tú tienes que ver es que cuando vemos la música en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, solamente hay dos aspectos que ves. Uno es el libro de los Evangelios y el otro es el libro de los Hechos. Reiteramos, cuando vemos los Evangelios, 4 Evangelios, 3 sinópticos, ¿verdad? Uno teológico, lo que puedes ver es en el tiempo de Jesús, cómo era la música y el canto durante la vida de Jesús. Y una vez más, si tú ves en la antigüedad, y les decía yo, ahí por el año 500, 20 y tantos, 23 antes de Cristo, inicia la sinagoga. Durante 500 años, la sinagoga continúa en varias secciones de todo el mundo. Y la pregunta es, ¿y cuando viene Jesús, cómo era el canto? Había un templo en Jerusalén porque lo restauró lo que sería Zorobabel y Nehemías, el muro. Y entonces hubo un templo, pero ese templo, a través de esos 500 años, fue totalmente profanado por los grecorromanos, por lo que se llamaría el reino asmoneo, es la palabra correcta, y por los sirios. Entonces, cuando viene Jesús, ¿cómo era la idea general de la música dentro de ello? Reiteramos, Jerusalén, ¿verdad? Es reedificada, ustedes saben la historia, es reedificada, y cuando es reedificada, lo más importante a reedificar es el templo. Y cuando reedifican el templo, automáticamente también se restaura la música de David. Y cuando se restaura la música de David, lo que sucede también es que no se quita la sinagoga. O sea, esto es algo muy interesante porque las sinagogas funcionaron tan bien dentro del pueblo de Dios que no podían ser eliminadas, no podían ser quitadas. Yo lo percibo como un tiempo en el cual Dios prepara un tiempo de transición entre lo que sería el templo y lo que sería la iglesia. Entonces se restaura el templo, dirían, bueno, si se restaura el templo tenemos que ya eliminar las sinagogas, no las necesitamos. El pueblo judío, las comunidades dijeron, no, es que esto es muy bueno, nos está ayudando muchísimo, lo dejamos igual. El templo continuó y la sinagoga continuó. Y cuando hablamos de las sinagogas, pues era por todas partes donde estaba la diáspora y todas las comunidades judías. Cuando tú ves a Jesús, ¿verdad? Y el templo, hay 66 referencias en los evangelios en cuanto al templo. Ahora, si saben la historia del templo, el templo que restaura, ¿verdad? Zorobabel y Nehemías y Esdras, ¿verdad? Es un templo, como decía, que fue profanado a través de los últimos 300 años y que finalmente, antes de que Cristo viniese, ¿verdad? El rey Herodes el Grande, lo reembellece para ganar un cierto favor con el pueblo de Israel.
Entonces, todas las referencias que vemos en los evangelios en cuanto a Jesús y al templo son realmente 66. 66. Pero cuando vemos la sinagoga, Jesús y la sinagoga se mencionan 43 citas. O sea, la sinagoga, dices, de pronto, en los 400 años de oscuridad, en la laguna, ¿verdad? Dices, ¿qué pasó? La sinagoga fue formada, fue estructurada, los servicios se hacían correctamente y esto fue algo muy normal. Ya cuando llegamos a los evangelios ya se ve ahí. Entonces, hay estos dos tipos de música. La restauración que se hace en el templo, que es música instrumental, con coros levitas, porque se restaura la parte de David. Ahí está. Y por otra parte, la sinagoga, como solamente canto congregacional a capela. Y la palabra capela es un término realmente del primer y segundo siglo, que no es un término del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento, es un término después de que inicia la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Capela es una palabra que indica con capilla o como una cripta. Levanta la mano, ¿quién sabe qué es una cripta? ¿Quién no sabe qué es una cripta? ¿Tantos aquí? Okay. La iglesia primitiva, cuando empieza a ser perseguida, son iglesias subterráneas. Y lo que es una iglesia subterránea es, ellos se reúnen en un lugar que no es público, que es totalmente privado, y muchos de esos lugares privados son cuevas, son túneles, son cementerios, y estos lugares de reunión les empezaron a llamar criptas. Es el lugar donde ellos se reunían, donde solamente la iglesia primitiva se reunía. Cuando la gente me pregunta, oye hermano, ¿cuántas iglesias hay, por ejemplo, en China? Hay varias, pero son subterráneas. Nosotros fuimos y son subterráneas. ¿Qué indica que es subterránea? No indica que está debajo del suelo. Indica que la única manera para llegar a los hermanos son contactos muy personales, muy privados. ¿Por qué? Porque pues, corren riesgo de peligro, de que los encierren. Entonces, hay iglesias así, pero son subterráneas, así era así. Entonces, el concepto capilla viene de ese concepto de cripta, ¿verdad? De donde nace el canto a capela. Pero cuando vemos el Nuevo Testamento, cuando Jesús vino, había dos tipos. En el templo existía la música instrumental y por el otro lado estaba el cántico congregacional. Si ves tú, por ejemplo, en Mateo capítulo 9, 23 al 24, dice, al entrar Jesús en la casa principal, viendo los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Las flautas se tocaban no en algo de gozo, de alegría, sino en conceptos de lamentación, de funerales. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer cuando ves la música en el Nuevo Testamento es que tienes que cambiar el paradigma que tienes. Todos tenemos paradigmas. Y pensamos lo que dice Santiago, ¿está alguno alegre, cante qué? Entonces, siempre pensamos que la alabanza tiene que estar enfocada en la alegría, en el gozo. Y no es así. Bíblicamente hablando, cuando se habla de alabanzas, siempre en su mayoría son lamentaciones, ¿verdad? Y en el concepto de ellos, cuando Jesús vino, pues vio esto y tenía que ver con ello. Mateo 11, 17 dice diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechábamos y no, dice, os lamentasteis. Las flautas se tocaban en tiempos de gozo, pero también en tiempos de regocijo. Entonces esto es algo muy normal, pero en su mayoría era más lamentaciones que gozo. Mateo 11, 17 es lo mismo, dice, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechábamos y no os lamentasteis. O sea, por una parte, ¿saben todos lo que es endechar? ¿Tantos despiertos? Levanten la mano, ¿quién no sabe qué es endechar? Oh, wow, ok. Pues tienen que saber porque estás hablando de canto, ok. Cuando una persona muere, lo que esta persona le hacen es le hacen un cierto tipo de... le dan un mensaje de la vida que él tuvo, ¿verdad? Pasa una persona y habla de las cualidades, de lo que fue, de los logros que hizo, ¿verdad? Ok. Los judíos tenían la costumbre de que cuando alguien moría, podían hacer un cántico a Dios y en el cántico incluían lo que aquella persona había hecho para el servicio de Dios. Esto lo puedes ver tú, por ejemplo, cuando toman el cuerpo de Jonatán y de Saúl, los matan, los cuelgan, ¿verdad? En Beth Shean, en una parte cerca del Valle de Jordán. David lo que decide hacer para ellos es que decide hacerles un salmo o una endecha, y los endechó. Según ¿lo han visto todos en el libro de Samuel? ¿Segundo libro de Samuel? ¿Están todos aquí? Sí. Y en la endecha lo que hace es que coloca, dice, oh, murieron los valientes, muchos murieron bajo y empieza a hablar, y eso es endechar. Esto es una práctica judía que se traslada muchas veces en muchos funerales,
Yo sé que nosotros tenemos costumbres de funerales en la congregación en México, por ejemplo, pero esto es muy normal en Estados Unidos. Por ejemplo, cuando alguien muere, pasa tres a dar tributo y dicen que esta persona hizo esto, esta persona hizo esto, esta persona hizo esto, que hay cosas que casi no se hacen aquí, ¿verdad? En México, ¿no? Es como un memorial, ¿verdad? Pero... Estamos pegados a la... En Tijuana se hace mucho como estamos a Estados Unidos. Entonces, en la antigüedad se hacía un canto. O sea, hacemos cantos para bodas, hacemos cantos para el servicio, pero también en los judíos hacían cantos especialmente para una persona que era muy especial para ellos. En este caso, eso es endechar, es una práctica muy, muy normal por ellos. Aquí lo que vemos es el instrumento musical, bailar el gozo, por otro lado esto. Ahora, si tú ves, por ejemplo, en Lucas capítulo 15, 25, dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, dice, oyó la música y las danzas. Esto es, los judíos entendían que cuando iban al templo iban a adorar, que lo que oían en el templo era orquesta y era coro, pero esto no eliminó cada cuando iban al templo. Si ellos pecaban tenían que ir al templo, si tenían que dar un cierto tipo de tributo tenían que ir al templo, y si tenían que celebrar una de las fiestas judías tenían que ir al templo. 3 fiestas judías, Levíticos 23, iban 3 veces al año, pero aparte iban, si por ejemplo nuestra hermana de pronto tenía celos porque su nuevo esposo, no sé, se reía mucho con las hermanas, entonces la hermana tenía espíritu de celos, entonces la hermana tenía que ir a ofrecer al templo para que el espíritu de celos fuese quitado de ella. O si, no sé, si la hermana cometía un error o algo así, tenía que ir al templo a ofrecer una... Esa es la razón por la cual iban al templo. Pero a la sinagoga iban todos los sábados, porque en cada comunidad había sinagogas. En Capernaum había una sinagoga. En Corazín había una sinagoga. En Masada había una sinagoga. En Takba había, o sea, en Betsaida hay sinagogas. Cada ciudad tiene sinagoga. Entonces, para un judío, visualícenlo, para ir al templo, si estás en la parte norte, 14 días. En la parte sur, 7 días. O sea, está muy lejos. Pero su conexión que tienen ellos es con la sinagoga. Y entonces ahí se van todos los días sábados. Empiezan, el tiempo es un día antes, el viernes, cuando ven 3 estrellas en el cielo, inicia el inicio del sábado, el Shabbat Shalom, y cuando inicia, de ahí inicia, ¿y cómo empiezan? Inician, van a la sinagoga y se juntan todos como familia y empiezan a hacer cantos y salmos y alabanzas en hebreo. En los tiempos de Jesús, tú entras a una sinagoga y hablas hebreo. Tú sales de una sinagoga y hablas arameo. ¿Ok? Entras y ¿qué? ¿Sales? ¿Por qué? Porque la ley fue dada en hebrea y porque los salmos estaban en hebreo. Entonces, no toda la gente sabía los 2 idiomas. Entonces, cuando hablamos de los salmos, de Tajelim, de lo que hemos estado hablando, entraban los judíos y todos cantaban en hebreo, y los niños sabían cantar en hebreo. Es como los niños. Ahora, la mejor manera para entender los Estados Unidos, ¿ok? Pero en la congregación en la cual yo sirvo, entramos al servicio, todo en español. Se acaba el servicio, cambias el chip y todo es bilingüe. Todo es en inglés. Ustedes no lo ven porque para ustedes esto es en ¿qué? En un idioma. Nosotros lo vivimos todo el tiempo. Y dices, ¿cómo es así? Es como algo automático. Entonces, los rabís, hay rabís que solamente saben ciertas expresiones en hebreo, en su momento tenían que saber hebreo, pero no sabían todo el idioma hebreo, ¿verdad? Sales y todos sabían hablar arameo, ¿ok? Ahora, si tú eras un rabí o un fariseo que sabía hebreo, entonces eras una persona que hablaba hebreo. Pero si eras un rabí que no solamente sabías hebreo, pero que eras descendiente directo de los hebreos y que tenías genealogía hasta cierta tribu, como en el caso de este Pablo. Pablo era hebreo de hebreos. ¿Qué indica? Que Pablo no solamente era descendiente de los hebreos, sino que Pablo hablaba totalmente hebreo. ¿Ok? Entonces, su cántico era así. Fuera de la sinagoga, cuando sucedía algo, había danza, había instrumentos. Entonces, es algo muy, muy normal. Pero en la sinagoga no había esto. Esto era totalmente distinto. Esto se puede ver también, reiteramos, cuando se hace la fiesta en la parábola del hijo pródigo, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Esto es muy normal. ¿Por qué? Porque
los judíos crecen en comunidad. ¿Ok? No es como que el día de hoy en la iglesia, ¿no? Estos son mis hijos y estos son tus hijos. Es más, esto es un dicho de Sodoma y Gomorra. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Esto lo decían los de Sodoma y Gomorra también. Entonces, en la sinagoga es, todos los hijos son todos nuestros hijos. Y yo puedo exhortar a tu hijo y le puedo decir, ahora no los puedes tocar. Le dice, se enoja la mamá. ¿Por qué? Porque tu hijo me afecta a mí. Y todos crecemos juntos. Entonces, cuando se reitera el hijo pródigo, se hace una fiesta para darle la bienvenida también, ¿qué? Al hijo pródigo. Por ejemplo, cuando tú ves las palmas en Mateo capítulo 21, versículo 9, dice que ellos aclamaban diciendo, Hosana, Salmos 33:3, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Mis labios se alegrarán cuando canten a ti y mi alma la cual redimiste. Entonces, esta es una fotografía, ¿verdad? Desde el Monte de los Olivos. Entonces, ¿qué sucede? En los salmos, lo que tú tienes que ver a Jesús es que los salmos los escribió David y los escribió hablando de lo que había de venir. Tenían muchísimas profecías. Nosotros decimos, el gran día viene, muy pronto viene el gran día del juicio final, cuando justos... Cantamos esto, ¿va? Ellos lo cantaban, pero ellos no sabían que lo que estaban cantando iba a hacer referencia a algo que iba a ocurrir. Ahora, cuando viene Jesús, si tú ves el libro de los Salmos, muchas de las profecías se cumplen en Jesús. ¿Y por qué lo hacen así? Porque como la música o los salmos es la mejor manera de memorizar la Biblia, nadie tenía excusa de que no sabían. Entonces, el salmo de Hosana es un salmo de lamentación. Sálvanos. Hosana, Aná es pobreza, Joseas es sálvanos. Sálvanos porque somos pobres. Es lo que está diciendo en hebreo. Sálvanos, sálvanos. Jesús está en Betania, la casa de la pobreza, sube al monte de los olivos, llega en la parte de arriba, lo empiezan a recibir y baja y empiezan todos a cantar. ¿Y por qué empiezan todos a cantar? Porque le están dando el entendimiento a esa lamentación y la están transformando de lloro a alegría. Se está cumpliendo en este momento. Oh Hijo de David, sálvanos. Hosana, 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 el cielo y tierra. Entonces empiezan ellos a cantar este concepto, que era algo que cantaron desde niños en la sinagoga, pero no entendían cómo se iba a cumplir hasta que vieron a Jesús. Entonces, por eso Jesús se molestó con ellos, porque dijo, se está cumpliendo todo en sus ojos, reconocen la nube cuando viene y va a llover, y no reconocen que el Hijo del Hombre está aquí con ustedes. ¿Por qué? Pero ¿cómo? La mayoría está, no en las profecías de los profetas, la mayoría está en los cánticos. ¿Ok? ¿Todos están aquí? Entonces, eso es lo que pasaba. Hosana viene del Salmo 18, del libro número ¿qué? Número 5, reiteramos, ayer veíamos esta parte, Mateo 26:30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. O sea, ellos tienen himnos que se cantan, ellos lo que le llaman correctamente en griego liturgia o liturgía. La liturgia lo que hace es que es un orden, y el orden es que cuando empezamos el día, el sábado, el Shabbat, el viernes en la noche, todos vamos a cantar este salmo. Y en la mañana todos vamos a empezar así. ¿Cómo empezaban la sinagoga? Toda la sinagoga empezaba con Deuteronomio 6:4. Y se levantaban todos y, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Ok? Y después empezaban un salmo. O sea, era como que era la liturgia, era un orden de cómo se hacían las cosas. Cuando se celebraba la Pascua, lo hacían de esa manera. ¿Por qué fue tan especial esto? Porque Jesucristo, si han leído el Salmo 113 al 118, que cantaron, ¿verdad? Aproximadamente por 1300 años o 1000 años, que los desarrolla David, se cantan cada año. Y cuando viene Jesús y los lleva al aposento alto y está con ellos y van a celebrar la Pascua entre puros hombres, ¿verdad? En el barrio de los Esenios, la celebran la Pascua entre puros hombres. ¿Y qué sucede? Cuando la celebran y empiezan a cantar esto, antes de iniciar el concepto de las copas, en el canto está marcando toda la profecía que está cumpliendo en Jesús a través de los cantos. Entonces, cuando dice ahí que cantaron un himno, reiteramos, correctamente es una alabanza, un tajelem, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es en Mateo, y Mateo fue escrito en hebreo. ¿Ok? Pero ciertamente, cuando ustedes piensan en himno, piensan en el coro, en el libro negro.
Pero ya dijimos que salmos es Tehillim, que himnos es un gentil, un griego escribiendo poesía en cuanto a Dios, que no está en la Biblia, pero que alaba a Dios, y un cántico espiritual es que son porciones del Nuevo Testamento que lo hicieron cántico. Entonces cuando dice himno se refiere a salmo, cuando dice salmo se refiere al 113 al 118. ¿Ok? Y dices, ¿dónde estaba esto colocado? Esdras, ¿verdad? Hace 500 años había colocado cómo se tenía que hacer la liturgia. Se hace esta oración, se hace esta oración, se hace este canto, se hace este canto, se hace este canto, se hace este canto. Por ejemplo, cuando Jesús dice, le dicen los discípulos, enséñanos a orar. Y dice Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa oración ya la había puesto Esdras como una de las oraciones que se tenía que hacer. Pero lo que está haciendo Jesús es que le está dando entendimiento a esa oración. O sea, no es como que Jesús es la primera vez que lo hacen, los judíos ya se la sabían. Pero cuando le da el entendimiento dice, oh, wow, ¿cómo que venga tu reino? Esto es diferente. Hágase tu voluntad. Perdonarnos. Esto ya es como que le empieza a hacer cambios. ¿Pero por qué? Porque le está dando entendimiento a la misma oración. Y eso es precisamente también lo que ocurre. ¿Preguntas? ¿Tiene una pregunta, hermana? Sí, nada más aquí, hermano, cuando dice, primero cantado el himno, ahí no menciona que usaron instrumentos. No, porque están celebrando la Pascua y están en el aposento alto. Okay. Recordemos, los instrumentos solamente se tocan ¿dónde? ¿Pero dónde? En el templo. En el templo. También se tocan en las fiestas. También se tocan en los funerales. Flauta, porque esto hay para... Pero en cuanto a la liturgia de la Pascua, no, eso es totalmente. Es más, ustedes saben que cuando celebraban la Pascua, ¿qué hacían? Se juntan en un triclinio y cuando están juntos todos, ¿cuántas copas se utilizan? No sé si hay alguien aquí que no quiero entrar en debate doctrinal, pero son 4 copas las que utilizan y están todos sentados y se cantan lo que hemos dicho, se hace. Y en la primera vigilia de la noche, solamente los hombres suben al techo de las casas. Solamente los hombres. Okay. Yo sé que usted dice, pero ¿por qué yo, mujer, yo quiero estar ahí? No. Pero soy soprano, no importa. Okay. Solamente los hombres suben, ¿ok? Solamente los hombres suben. Y desde el techo, todos en dirección al templo, levantan las manos. Y todos a una voz, ¿ok? Tienen que visualizar esto, ¿ok? Más de 500,000 de varones sobre los techos, ¿ok? Y estos varones sobre los techos empiezan a cantar en hebreo. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Entonces, todos los hombres alrededor del templo, más de 500,000 cantando en la noche. ¿Pueden visualizarlo? O sea, los escritores rabínicos explican que las paredes temblaban. Y las paredes no eran hechas de esto. Si tú vas a Israel, a Jerusalén, todo está hecho de piedra, sin cemento. O sea, no es como que el albañil aquí que le echan cemento y lo pegan. No. Todo está hecho de piedra. Y estamos hablando de piedra hasta de media tonelada, de 1 tonelada. Labradas de tal manera que se sientan una sobre otra y después de 2000 años siguen en pie. Es más, en la ciudad de David está el templo, ¿verdad? Está el valle central y luego está la ciudad de David. El día de hoy, nosotros lo hemos viajado mucho, a 3 metros debajo de la ciudad del día de hoy, están los túneles por donde caminaban los judíos peregrinos. Y las piedras que ves son unas gigantescas. Dices, ¿cómo le hicieron? Es increíble, pero lo hicieron. Como la construcción de México, ¿va? Que ha aguantado casi 2000 años también, sin ningún problema. Muy bien. Antes de pasar a la parte de la iglesia, no sé si hay alguna pregunta. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Hermano. ¿Puede otra vez mencionar con relación a los himnos? Sí, ahí eso voy. Ahí vamos. Muy bien, entonces reiteramos, esto es lo que se hacía en la parte de lo que era la cena del Señor. ¿Qué se cantaba? En Mateo capítulo 26, versículo 30, ¿verdad? Se canta eso. Primero, si lo viéramos en orden, ¿verdad? El primero que canta Salmo 113, ¿verdad? Antes de la segunda copa, o sea, se toma una copa, se canta un salmo. Se toma otra copa, se canta otro salmo.
Ahora, la pregunta es, ¿dónde lo vemos esto? Lo que digo a la gente es que está en la Biblia, pero no está en la Biblia. Dicen, a ver cómo no te entendí. O sea, en Lucas dice, y tomó la copa. Ahí está en la Biblia, pero para entender ese concepto tienes que ver lo que no está en la Biblia. Y entonces entiendes ese concepto. ¿Ok? Esto es una labor que tienes que hacer en forma individual. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, los sufrimientos de Jesús durante el final, se canta el Salmo 115, Salmo 116. O sea, Jesús lo que está haciendo, están cantando ellos. Tienen que visualizarlo, ¿va? Lo voy a hacer en un himno moderno, ¿va? La tumba cerró Cristo, mi Cristo. Cristo el Señor, Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó del sepulcro. Ahora, imagínense, ustedes están cantando los judíos algo que han cantado por 1000 años en las Pascuas, y de pronto Jesús dice, esto de aquí es lo que voy a sufrir por ustedes. Imagínate, o sea, hemos cantado tanto tiempo y hasta ahora estamos entendiendo. Sí, no lo pueden sobrellevar ahorita, pero cuando venga el Espíritu, lo van a poder, ¿qué? Entender. Y una vez más, en ausencia de ¿qué? De instrumentos, ¿qué? Musicales. Y estaban siempre, dice la Biblia, siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Lucas 24, ¿qué? 13. Cuando inicia la iglesia, entonces, se mira lo mismo en el templo, ¿ok? En la predicación de Pablo, se mira el concepto de lo que es un nigunim. Ahora, brevemente para explicarles el concepto de lo que es un nigunim, en las sinagogas hay varias formas de canto que se clasifican de esta manera. El canto se clasificaba en la sinagoga como cantilación, número 1, número 2, como nushá y con nigunim. Esto no está en sus notas, esto está en el libro de Iglesia de Cristo, ¿ok? Esto es otra sección, ¿ok? Aparte. O no sé si está ahí, tal vez está ahí. Ok, ahora, la cantilación, ¿qué es? Consiste en cantos extraídos de la Biblia. Es la idea que después se ve en la iglesia, cánticos espirituales. Por eso son cánticos, es una cantilación. Durante el sábado se lee porciones del Pentateuco. Esto es, se lee y también se cantan, ¿verdad? La nusá se refiere al sistema de melodías de cantos y la liturgia en la sinagoga, ¿verdad? Encontrados en los seders. Seder es un libro, es lo que significa seder en hebreo. Seder es libro. Entonces, ¿qué hacen? Son tan estrictos los judíos, tan ordenados, que dicen, la liturgia va a ser de esta manera, en este orden, y la escribieron, para que nadie tuviera su propia interpretación. O sea, un día sábado hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto. Si tú vas aquí, si en Ciudad de México, la parte más bonita es Tláhuac, pero en Ciudad de México, estoy siendo irónico, la parte más bonita de México es Reforma, es donde está la gente más rica. Si tú vas el día sábado, o sea, el día de hoy en la mañana, si tú vas allá, vas a ver judíos caminando porque la mayoría son judíos. ¿Sabían eso? Sí. Si tú vas a Monterrey, en San Pedro, la mayoría son judíos. Y es la área más cara de toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque los judíos siempre han tenido un montón de ¿qué? De dinero. No lo dije yo, lo dijeron ustedes. ¿Okay? Entonces son tan ordenados ellos que para los servicios tienen eso. Y el nusá habla acerca de esos servicios. Ahora, el nigunim son frases cortas o un par de palabras en hebreo, las cuales se repiten constantemente. Esta parte de la repetición, esto es algo muy, muy normal. Cuando inicia la iglesia de Cristo, cuando inicia el Sermón del Monte, por ejemplo, lo que Pedro hace es lo que se le llama un nigunim. ¿Ok? ¿Y qué hace Pedro? Pedro empieza a predicar, ¿se acuerdan ustedes, hermanos? Está predicando, y Pedro hace un nigunim. Porque ¿qué es lo que hace? Incluye parte del profeta Joel, que es un nigunim, que es un cántico para ellos,
Después incluye el Salmo 16, 8 al 11 y culmina con el Salmo 110 al 34. Es como que hace que agarra una estrofa de aquí, una estrofa de acá, una estrofa de acá. ¿Verdad? Es lo que hacen muchos, el día de hoy, muchos hermanos que arreglan en Estados Unidos, así hacen muchos arreglos. Agarran una estrofa, por ejemplo, tal como soy, y luego ven la música y esta tiene la misma, y la bajan y hacen una mezcla total. Es lo que hizo Pedro. Su predicación de Pedro, cuando está predicando así, está predicando, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a que vosotros, y de pronto empieza a cantar. Y cuando empieza a cantar, todos saben y empiezan este es el cántico. O sea, él está conectando las profecías de los salmos con Jesús. ¿Y por qué sabe todo el pueblo? Porque lo entendían. Por eso, una vez me dice, ¿pero por qué cantaste? Le digo, porque pues es una técnica que hacían los rabinos. Pero tengo que explicar toda esta lección para que lo entiendan. De otra manera piensan, no, es cuando se predica. No, no es cierto. Así lo has visto tú porque nada más tienes 30, 40 años en los servicios de la iglesia. Pero si tú vas a la antigüedad, así lo hacían. Lo hacían ellos, lo hacía Pablo. Si tú ves a Pablo, de pronto Pablo mete un salmo y mete un versículo. Y lo que está haciendo es que agarra la audiencia y los coloca dentro de eso. Entonces, eso es lo que hace realmente, es un nigunim. En su predicación lo que hace es un nigunim. Y parte de las profecías en los cánticos, en los salmos, ¿verdad?, que habla de Jesús el Mesías, es respondida por 3,000. Y luego dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ahora, una pregunta técnica es, ¿cuál himno alabaron? No es como que saquen el teléfono y bajen el QR y vamos a ver tal himno. No. O sea, o no es como que saquen el himnario, no. Los judíos se saben todos los salmos de memoria. Y el judío ortodoxo se sabe el Pentateuco de memoria. No los libros que Génesis, Éxodo, no, se saben versículo por versículo por versículo. Cuando cantan ellos, y ellos habiéndolo oído, Hechos 4:24, alzaron unánimes la voz a Dios, ausente de instrumentos. Fíjate, ¿dónde están? Inician el templo, pero no se reúnen en el templo. Porque el templo es la parte instrumental. Se reúnen fuera del templo. Pero sí van al templo a orar, porque el hecho que si vinieron al cristianismo no anula que seguían siendo judíos. Es un tiempo de transición. ¿Ok? Entonces, ¿qué decían? Dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿De dónde es esto? Del Salmos 2. ¿Pero por qué lo dijo Nehemías? Porque ya lo había dicho David. O sea, era una técnica de los maestros. O sea, yo voy a colocar esto porque tú lo entiendes. Voy a hacer esto porque tú lo entiendes. ¿Va? Yo digo, brama la mar. Todos lo entienden. O sea, es lo que están haciendo ellos. Es algo muy práctico. Entonces, es la manera en que la iglesia comenzaba al principio y cantaban salmos. Ahora, cuando entramos a la distribución o la forma, en Efesios 5:19, reiteramos, la iglesia de Hechos capítulo 1 a Hechos capítulo 8 y luego capítulo 10 son puros judíos. Cuando hablo de judíos, no solamente hablo de judíos descendientes hebreos, sino de judíos prosélitos que eran gentiles que se hicieron al judaísmo. ¿Ok? Entonces, esos son los judíos. ¿Por qué judíos? Por las manos, Yudá. ¿Por qué no israelitas? Porque pelean contra Dios. La connotación de israelita es mala. Judío es buena. Yo quiero que me llamen Judá, Yudá, porque yo alabo a Dios con las manos levantadas. Quiero que me llamen así judíos. Entonces, cuando entran los gentiles en la iglesia, empieza a cambiar todo. Recuerda que aún Pedro, cuando tiene la visión en el mar Mediterráneo, en la casa de Simón el Curtidor, y baja al lienzo y los animales impuros y todo lo demás, él no come, sigue guardando la ley de Moisés, pero cree que Jesús es el Mesías. Y le dice, come, porque lo que ya ha limpiado, ya... Pero luego Pedro nunca había pasado tiempo con Cornelio, con un gentil. O sea, este concepto de que los gentiles entraran por primera vez era algo bien difícil para ellos, porque los veían como inmundos. Pero entran a la iglesia y con ellos entra toda su cultura. ¿Hablaban hebreo? No hablaban hebreo. ¿Qué hablaban ellos? Griego. ¿Qué hablaban ellos? Latín y muchas otras lenguas, dialectos. Pero la principal era griego. Y si hablan griego, ¿qué necesitan? Un Antiguo Testamento en griego. Por eso Dios permitió la Septuaginta. Por eso Dios la permitió. Ahora,
Ellos llegan, imagínate tú eres un gentil y entras por primera vez, ya te bautizas y vienes a ser parte del pueblo de Dios y entras a un servicio de la iglesia y empiezan a cantar y solamente se cantan puros salmos, no hay más. O la cantilación, el nigunim, nusha, es lo único que se canta en la iglesia. Pero ellos no se lo saben de memoria. Y ellos no saben qué, hebreo. Y dices, ay, ¿aquí qué onda? Pues y empezaban ellos, Shema Israel. Empezaban a cantar ellos como, pues, a ver qué onda. Pero no entendían muchas cosas. Entran los gentiles y de pronto no nomás es un gentil, son 2, 3, 4 y la iglesia pasa de un gentil a la mitad de gentiles, la mitad de gentiles a la mitad de judíos. Entonces ellos dicen, bueno, es que, ¿cómo le podemos predicar a la gente? ¿Cómo? Pues tenemos que hacer nuestra propia selección de ¿qué? De cánticos, de alabanzas. Esa es a lo que se le llama himnos. ¿Ok? Es una poesía que alaba a Jesús y a Dios, lo cual no se encuentra en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y está hecha en su mayoría por los gentiles. Eso es lo que es un himno. Cuando Pablo manda la carta a Efesios, si tú ves Efesios, ¿verdad? Una de las ciudades más importantes del tiempo antiguo. Primero, la ciudad más importante en cuanto... Hay 5 ciudades, ¿verdad? Está Éfeso, está Pérgamo, está Alejandría, está Casablanca, ¿verdad? Y está Atenas. Son las ciudades más importantes del mundo antiguo. Cuando ves Efesios, es la que tiene la tercera biblioteca más grande de todo el mundo. Hay muchísimo gentil, porque son las universidades, ¿no? Por ejemplo, si alguien es de Matamoros y quiere ir a una maestría, a ciertas cosas, tiene que moverse. A Monterrey, a Guadalajara, ¿a dónde? Ciudad de México. O sea, la universidad más prestigiosa de México, de Latinoamérica, es la UNAM. Tienes que moverte, aquí no hay opción. Entonces, en aquellos tiempos, Éfeso era eso, y había muchísimos gentiles en Éfeso. Entonces, ¿qué pasa? Ya para el tiempo cuando Pablo manda esto a la iglesia, visualícenlo, tienen los salmos, la iglesia tiene los himnos. Ahora, si yo soy gentil y entro a la iglesia, y pues es que yo quiero cantar, sí, pero es que eso del salmo, ay, es que, híjole... Pues es que lo cantamos. Entonces yo hacía uno, lo introducía a la iglesia o lo contaba con mi familia en la casa y luego lo traía a la iglesia y entonces yo traía mi himno y el judío, yo traía mi salmo. Está bien, vamos a cantar los dos. La iglesia por primera vez tiene un repertorio de salmos y un repertorio de himnos. Salmos e himnos. Y entonces esta es la gran diferencia, ¿no? Ahora, que sí al principio los judíos no veían bien los himnos, ¿por qué? Porque no veían en ellos inspiración del Antiguo Testamento, pero que tenían que aceptar que estaban enfocados en la alabanza a Dios y sobre todo en Jesús. ¿Ok? Cuando ves tú los himnos antiguos en los padres de la iglesia, enfocados todos en Jesús, en alabar a Jesús, porque entendían que Jesús era el medio para llegar al Padre Celestial. Y luego cuando las cartas empiezan a reproducir, son expresiones líricas inspiradas por el Espíritu Santo a través de los dones espirituales que muestran después en los mensajes a la iglesia por medio de las epístolas. Entonces, yo les decía, mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Y hay muchos que nosotros mismos cantamos, ¿verdad? En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Entonces son porciones del Nuevo Testamento, así ellos. Y esto fue lo que cantaban. Y cuando Pablo ahora dice, hablando entre vosotros, dice, con salmos, porque tiene que incluir a los judíos, con himnos y con cánticos espirituales. Ahora, visualicen la iglesia al día de hoy, o aún y sea, puros himnos. ¿Lo han visualizado? Pero en la iglesia primitiva eran salmos. O sea, es más, de los himnos que hemos cantado en Nicea estos 3 días, creo que no ha habido ningún salmo. Más que aquí con usted. ¿Ah? Más que aquí con usted. Pero me refiero ¿por qué? Porque como somos gentiles, nos inclinamos por ellos, ¿verdad? Y claro, porque nuestros maestros han hecho un espectacular trabajo con los himnos que han hecho. Pero si vas a la iglesia primitiva, o si hubiera de pronto unos judíos que vienen de acá de Reforma y que ya son miembros de la iglesia y que quiero entrar aquí, pues déjenme hacer un salmo. ¿Sí me entiendes? Entonces él dice Pablo, incluyendo a todos, hablando entre vosotros. Fíjate cómo dice hablando. ¿No habías puesto atención? Dice hablando. ¿Por qué? Porque no lleva la música. Hablando, ¿pero por qué? Porque se enseña a través como los miembros
de un mismo cuerpo. Señor. Un momento. Hace 10 años ni sabían qué onda con ese. Es más, ¿cuándo lo escribiste? Hace como 5 años. 5 años, ni existía. No existía. O sea, en la iglesia primitiva, imagínate qué hermoso fue cuando empezaron a recopilar sus himnos. Y hay himnos, y yo esto lo daba creo que hace 2 años cuando daba la parte del siglo XVIII, XIX, le decía a los, escuchen bien los músicos, ¿ok? Esto es para los músicos. Tristemente, para dedicarte a la música, te vas a dedicar a la pobreza. Lo siento, o sea, la historia lo dice. Esto es... No. Esto es... De los himnos que ha hecho Adriel, que son muchos y muy hermosos, es muy normal. Posiblemente de 100 que él ha... ¿Cuántos has hecho hasta ahorita? Ya voy por 50. 50. Sí, ha hecho 50, pero de los 50 hay unos que son más populares. Y no sé por qué, simplemente pegan. Y cuando pegan, se empiezan a hacer populares y populares y populares. Pero en la música, si en derechos reservados lo vieron, espero que lo hayan visto, el derecho reservados hay un cierto tipo de bendición que te regresa, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, yo decía a los hermanos, tú poner algo en la pantalla ya, tienes que pagarle a los derechos reservados. Legalmente lo que tienes que hacer. No sé si sabían ustedes. Entonces, yo traigo una licencia, por ejemplo, un CCLI, y yo puedo presentarlos si yo estoy presente con mi computadora porque tengo ese derecho y lo pagas cada año. Yo sé que aquí en México no le importan los derechos, ¿ok? Pero en Estados Unidos es diferente. Allá no puedes presentar si no tienes el número. Y el número es importante. Por eso no se puede recopiar. Son como derechos reservados. Entonces, aquellas personas que son músicos hacen 2 o 3 himnos y entonces les va muy bien en la vida porque se repiten y 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 se repiten. Son escritores que son así. Pero cuando vemos el punto de la iglesia, ¿qué sucede? Se dedican tanto tiempo. ¿Quién le paga para que coma? ¿Quién le paga para que nadie? O sea, queremos todo free, todo gratis. Entonces te vas a... Entonces te vas a dedicar... Y vaya que comes. Oye, te vas a dedicar a la pobreza. ¿Por qué? Porque la mayoría de los músicos se dedican a la pobreza. O sea, muy pocos le pegan al top. Hermanos en Estados Unidos que se dedican a la música, que escriben, ¿verdad? Como allá sí hay más derechos, hacen copias y les dan una ayuda. Pero aquí es diferente. Entonces son conceptos que tienes que entender. En la iglesia primitiva, cuando se juntan estos, ¿qué sucede? Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando, fíjate, porque se enseña, o sea, como los miembros de un solo cuerpo. O sea, este es un hermoso himno que hizo nuestro hermano, que tiene una enseñanza bellísima. Pero ¿por qué se lo memorizaron sin verlo? Porque es la manera más fácil de aprenderse las cosas. Si hiciéramos eso con toda la Biblia, se sabrían toda la Biblia. ¿Verdad? Pero como no lo hacemos, pues nada más saben los cánticos. Y nada más los populares. ¿Por qué no tienes los 50 cánticos o himnos de Adriel? Porque nada más has escuchado ese u otro y nada más. Pero y luego si escuchas otros que son muy hermosos que él ha hecho, ese está muy bonito, pero no es popular. Y hay veces que nada más les gusta a cierta gente y a otros no les gusta. ¿Sí te has dado cuenta? Entonces eso también pasa. Entonces la iglesia comienza de esa manera y entonces en 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 14 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos. O sea, porque tienes tú que entender que la iglesia no seguía tanto la liturgia cuando entran los gentiles de la sinagoga. O sea, la iglesia primitiva cuando inicia, siguen haciendo el Shema, el Oye Israel. O sea, ellos siguen la liturgia. ¿Cuál fue la única diferencia de la sinagoga que pasaba de ser sinagoga o Bet Knesset, ¿verdad? A Ecclesú tu Cristo, a iglesia de Cristo? ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es, ya no solamente se reúnen los sábados, sino también los domingos.
Y la única diferencia de su servicio es la cena del Señor. Por eso la cena del Señor se coloca como el acto de adoración más sublime. Por eso lo coloca como hacer esto en memoria, ¿qué? O sea, ¿por qué? Porque es algo que iba a distinguir. Pero ellos seguían guardando el sábado la iglesia. Pero cuando vienen los gentiles, ya no son judíos, ya no me tengo que circuncidar, dijo el concilio de Jerusalén. Por lo tanto, ya no tengo que guardar el sábado tampoco. Y entonces, los domingos. Y como la iglesia pasó de ser judía en su mayoría a muchísimos más gentiles, empieza a eliminar toda la parte de esto. ¿Y cuándo realmente se rompe todo esto? En el año 70 después de Cristo. O sea, si tú ves la gráfica, en la gráfica tú te das cuenta, ¿cuándo sucede esto? Aquí está el primer siglo. Okay. Con la destrucción del templo, año 70 después de Cristo, ¿verdad? Se acaban los instrumentos totalmente dentro de los judíos. No más. Fíjate, la iglesia comienza aproximadamente el año 33, entre comillas, después de Cristo. ¿Y cuánto tiempo hasta que se destruya el templo? O sea, estamos hablando de un buen 37 años. Pero cuando se destruye el templo, se acaban los instrumentos. Ahora, tienes que ver esto desde el punto de vista de los griegos, los grecorromanos, como ellos veían la música. O sea, los griegos, por ejemplo, también veían la música para las adoraciones de las religiones grecorromanas, de los dioses de la mitología griega. Y usaban mucho la música instrumental para sus fiestas paganas también. Entonces, la connotación en el primer siglo en cuanto a instrumentos musicales, el templo es sagrado, lo demás no es sagrado. Pero si se acaba el templo, la música es pecado. ¿Tú sabías que a los judíos y a los miembros de la iglesia primitiva no les permitían ir a las Olimpiadas? ¿Sabías por qué? ¿Quién no sabe por qué? ¿Se lo explico? Ok, porque en las Olimpiadas, los hombres que competían desnudos. ¿Por qué? Porque entre menos peso traigas, más puedes ganar la carrera. Corrían desnudos. Entonces ya te imaginas tú, dos hermanas, ay, vamos a ver las Olimpiadas, a ver quién gana. Se ríen, Pero por eso. Y la música grecorromana se tocaba en las Olimpiadas. Entonces dijeron que música grecorromana, Olimpiadas, gente corriendo sin ropa, no creo que sea muy apropiado ir. Y empezaron a verlo con esa connotación. Por eso la iglesia primitiva no usó nunca instrumentos, porque la sinagoga los preparó, pero porque nunca se usó, solamente era cantos con voces. Y por eso en el Nuevo Testamento nunca lo vas a ver. ¿Hasta cuándo lo ves realmente? O sea, primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, bien las apostasías, ¿verdad? Cuarto siglo, quinto siglo, no se ven instrumentos musicales. Hasta casi 900 años después. Por eso cuando hablas con una persona al día de hoy, ¿verdad? No, es que pues si en el libro de los Salmos se usaban pandero, ¿por qué hoy no? O sea, se están perdiendo casi 2000 años, 3000 años de historia, Se pierden totalmente. Por eso es ilógico que el argumento sea, si los hacía porque yo no puedo. Por eso nuestro argumento, nuestra defensa no puede ser solamente, es que Amós dice, no más, no, es que tiene que ser un concepto más amplio para que lo puedas explicar y puedas defender mejor esto. Primero, la iglesia no lo hacía y no lo hizo por mucho tiempo. Aún aquí hay muchos hermanos que tocan instrumentos musicales. Mi hijo Caleb toca trombón, Adriel toca, sé que varios instrumentos musicales, Abisaí me toca. ¿Cuántos tocan instrumentos musicales? O sea, no está mal. Mismo los hermanos están diciendo, te ayuda mucho a las tonalidades, pero entendemos que no es para el servicio de adoración. Y ahora esperamos entender el concepto de por qué es ello. Es más, si tú sigues leyendo, por ejemplo, y ves, por ejemplo, en Hebreos, cuando se habla de este concepto, se habla de que nosotros tenemos un altar. Hebreos capítulo 13 creo que es, ¿verdad? Del cual ellos no tienen participación. Y explica qué reemplaza los sacrificios en el altar. Dice, fruto de labios que confiesan ¿qué? O sea, esto es lo que, pero fíjate, fue un tiempo de transición, primero la adoración, luego la alabanza con la adoración, luego, ¿verdad? Se acaba la adoración, se acaba la alabanza, y esto reemplaza esto.
Por eso dice Pablo en Romanos 12, presentad vuestros cuerpos como ¿qué? Sacrificio vivo, ¿verdad? ¿Y qué más? Santo. ¿Qué es qué? ¿Por qué? La palabra culto viene del griego taxi, orden, porque reitero, si estudias neurociencia, tu cerebro está partido a la mitad en dos, la parte creativa y la parte racional. Adriel, Abisaid son más creativos que racionales. No, no es malo, no lo vean como, no se rían, no es malo. Mira, todos, piensa tú en el cerebro, ¿ok? Ellos entran en este salón, ¿verdad? Y están viendo, por ejemplo, el color, cómo combina, el vidrio, la decoración. Yo entro y ¿cuántas ventanas hay? Ahora, cuando unificas los dos, eso es lo que Dios pide en la adoración. Que lo que estás cantando no solamente tenga, que se oiga hermoso, pero que estés poniendo atención a lo que cantas para que lo practiques, que eso te enseñe, que te edifique para que lo hagas, para que te estimules. La iglesia viene para estimularnos al amor, y que cuando haces eso de corazón son sacrificios, fruto de labios que confiesan que es un sacrificio vivo, porque imagínate, acabas de Isaiah y todos los cánticos y todo lo demás, como los miembros de un solo cuerpo, somos un pueblo, transfórmame, ¿verdad? Si lo haces de esa manera, estás realmente pidiéndole a Dios que te utilice más en la obra de Dios. Pero si lo haces solamente para que se escuche bonito, pues estás perdiendo la parte racional. Y necesitas las dos. Por eso, ahí va la otra, ¿por qué Dios pide que, bueno, no pide, por qué Dios que se case una persona si no tiene don de continencia? ¿Por qué cuando crían a un hijo es mejor tener dos, un hombre y una mujer? Porque tienes la parte creativa y la parte racional, ¿verdad? Va tu hijo caminando y se cae, y la mujer, ¡ay, mijito! Y lo va a levantar. Y el hombre, deja que llore, espérate, ahora se levanta. ¿O no? Es la parte racional. La música tiene mucho eso que ver. Ahora, uno de los grandes retos de los músicos, de ustedes los directores de canto, es cuando tú dirijas, muchos de ustedes son más racionales. Entonces va a ser, perdieron tiempo, hermanos, perdieron el tiempo, el silencio, se van a enfocar tanto en las reglas que se van a olvidar la parte creativa. Y necesitas usar las dos partes. Necesitas usar las dos porque es la parte es lo que hace la alabanza. A diferencia de la enseñanza, la alabanza es esa parte. En la enseñanza también pasa cuando alguien es más creativo, más emocional, predica y está, híjole, a ver si esto no les afectó a los hermanos. Y el otro, ¿o no es cierto? Estas son las dos partes que tenemos. Entonces, hasta aquí vamos a llegar para dar un tiempo de preguntas. ¿Qué les parece la lección, hermanos? Excelente. Ok, y entonces estamos viendo este concepto de lo que era el canto en la iglesia primitiva. Preguntas, vamos a dar unos 10 minutos para preguntas, hermano. Es una diapositiva que decía las palmas, pero ya las otras no ibas a contar. Solamente las palmas, hermanos, eran utilizadas como un tipo de confeti para ellos. Pero os voy a decir por qué, ¿ok? Las palmas son las de las palmeras, ¿ok? La pregunta es ¿por qué? Porque las palmas, dentro del pensamiento judío, son uno de los árboles que glorifican más a Dios, porque su fruto lo dan en las alturas y no abajo. Y ellos decían, en las alturas está Dios. Yo me voy a sacrificar para darle a Dios algo desde las alturas. No solamente hacían muchísimo ruido, sino que servían como una forma de dar entrada a los reyes en aquellos tiempos. Y para ellos era eso. Palmas en las manos no son estas. Palmas son estas. Y es una forma de decir al rey, Hosana. Hemos comprendido que el salmo se cumple en ti. Y eso, que si yo no hablo, las piedras van a hablar. Lo estamos comprendiendo. Eso fue algo hermoso. Lo que ustedes quieren ver, que la gente que vivió con Jesús fue algo hermoso porque dijeron, wow, es como que cada vez que cantaban era una lucecita. Porque todo se estaba cumpliendo en Jesús. Por eso no se podía entender por qué los fariseos y los escribas que hacían copias no aceptaban lo que estaban viendo. Estaban viendo toda la palabra revelada entre ellos. Vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y ¿qué? Y de verdad. Y ellos no lo entendían, dice, a los suyos vino y los suyos no ¿qué? No cantas, pero a veces pasa con nosotros. ¿Verdad? No, el gran día viene, muy pronto viene, ¿verdad? Y viene para a los justos y a los malos y luego salimos de aquí y se nos olvida. ¿A poco no?
Y seguimos de pecadores todos. Que somos pecados, pero unos como que lo agarran de más. ¿Okay? Preguntas, hermanos, preguntas. Hermano. Para hacer la diferencia entre salmo, canto espiritual e himno. Los salmos o tehillim son inspiraciones de la ley y de profecías de profetas. La mejor manera es, los salmos son los 150 capítulos que tenemos en el libro de los salmos. Esos son los salmos. ¿Ok? Los tehillim, las alabanzas. ¿Ok? Los himnos son aquellos gentiles que entraron, que escribieron, como en el caso, esos son himnos. Y los cánticos pero son porciones que se hacen cánticos. De las cartas. Fragmentos de las cartas. Exactamente. Son los cánticos. O a veces, recuerden que la Biblia no estaba completa en aquellos tiempos. Entonces, cuando un profeta hablaba por el Espíritu Santo en el primer siglo, porque no tenían el libro de Romano, la carta romana y eso, había porciones que las repetían mucho y que ellos tomaron esas porciones y las hicieron cánticos. Que eran, oye, esto, porque la gente es bien creativa, una vez más. O sea, si yo hablo de algo y él está pensando ya en un himno, porque hay gente que es muy creativa. Unos somos más racionales y otros son más creativos. Para ordenar a mi mente, un himno es una inspiración humana. ¿Ah? Una inspiración humana. Una inspiración en base a la alabanza a Dios. Sí, pero en base a la escritura. No. Porque, por ejemplo, parte como los miembros es parte, pero es una inspiración totalmente. Hay otros, a ver, quiero cantar la más linda canción que jamás hombre alguno. ¿Eso está en la Biblia? El hermano se le ocurrió. Pero en la música occidental, es lo que les decía yo, nosotros nos enfocamos más cómo se oye. Los hebreos era más cómo enseñaba la letra. Y nosotros más cómo me gusta la tonada. Por eso, con respecto a los... No creo que me lo tomen a mal, ¿ok? Porque soy muy racional, ¿ok? Escribir un salmos... de esta manera... Escribir una canción hace 50 años era mucho más difícil que el día de hoy. O sea, el día de hoy una canción en el mundo, 2, 3 estrofas, boom, y pega. Pero antes, si tú ves la letra de la gente de antes, dices, wow. Dices, ¿cómo le hicieron? ¿En qué estaban pensando? Y son palabras así como domingueras, ¿qué significa? Tienes que ir al diccionario. Y ahora no, ni le entiendes. Hablo de Bad Bunny. Muy bien, preguntas, hermano. Cuando uno habla con alguien que defiende los instrumentos, uno le pide texto bíblico del Nuevo Testamento que refuerce los instrumentos. Generalmente se van a Apocalipsis. ¿Sí? Usted decía que Apocalipsis es un libro que tiene mucha simbología hebrea y se utiliza el texto donde dice que había arpas y trompetas de oro. Yo lo que he leído en los comentarios de ciertos hermanos, y se enfocan más en ese sentido, en el sentido de que habla de la alcanza en calidad, porque el oro es uno de los metales, oro y plata, que emite el sonido más limpio. Okay. Los instrumentos que traen las personas, que están en orquestas sinfónicas, tienen instrumentos de oro, instrumentos de plata. Entonces, ¿qué nos podría...? Es muy sencillo, muy sencillo. Cuando tú ves el libro de Apocalipsis, capítulo 4 y capítulo 5, Apocalipsis es un libro simbólico con paralelismo de poesía hebrea, pero el mismo Apocalipsis te lo interpreta. Las arpas, en el contexto hebreo, decía yo, 22 cuerdas, cada una letra. Se habla a través de los tonos. ¿Sí estuvieron aquí para esa parte? Sí. Ok. Entonces, ahí mismo dice que las arpas son las oraciones de los santos. ¿Se lo han leído? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque como el arpa, hablando en el contexto, lo escribe Juan, en el contexto hebreo, las oraciones tienen un sentido. Entonces, en el símbolo de ellos es así como un arpa comunica un mensaje, pero no usamos arpas, usamos oraciones. Entonces, en ese contexto puedes tú explicar que, mira, aquí dice que las arpas no son arpas,
O sea, es un símbolo para hablar del sentimiento y del orden y del entendimiento de las oraciones. Porque las arpas son, ¿qué? Las oraciones de los santos. Entonces ahí mismo en ese versículo te lo aclara. Porque muchas veces la interpretación apocalíptica tienes que interpretarla con la misma Biblia. Y así tiene que ser. Entonces, si aquí arpas son oraciones, indica eso. Y lo mismo el incienso. Apocalipsis capítulo 8 dice que el incienso son las oraciones de los santos. O sea, que la oración de los santos se compara con arpas, con inciensos, con sacrificio en todo Apocalipsis. ¿Por qué? Lo está indicando es que es una forma de adoración del Nuevo Testamento. ¿Cómo se adora hoy? A través de las arpas. A través de las voces de la oración. Entonces la forma, por eso lo dice de esa manera. Es la mejor manera de explicarlo con la misma Biblia. Dile, no, pero sigue leyendo. ¿Qué son las arpas? Son las oraciones. Ahora, ¿qué es la trompeta? Bueno, la trompeta servía para dirigir al pueblo. La copa servía para dar un juicio. Cuando los reyes griegos, asmoneos, asirios, hacían un pacto, con 2 copas de vino golpeaban y no se la tomaban, sino que la tumbaban en el suelo. Esa copa decía, ya hicimos un acuerdo y ya va a pasar, y va a haber un juicio sobre tal ciudad. Entonces, toma símbolos que entendían bien en el primer siglo para explicar que las 7 copas son los 7 juicios que vendrían sobre el mundo entero. Ok, muy bien. ¿Preguntas, hermanos? 2 minutos más. ¿Preguntas? Este material está en el libro de la iglesia. Este está en la iglesia de Cristo. Sí. La otra parte está, la sinagoga está en otra parte. Porque como la iglesia de Cristo hay una sección que habla acerca de la alabanza, tengo que explicar esta sección. Entonces, la historia de la música. Hermano. Hermano hizo mención de que después de la destrucción del templo se eliminaron por completo los instrumentos en la adoración. en la adoración. ¿Nos puede compartir un dato para respaldar el que se haya eliminado, pues? ¿Cómo ya no lo tenemos? Bueno, porque reitero, si quieres ver tú fuentes, si lo que buscan es fuentes, pueden estudiar Mishnah, que explica cómo se hacía este desarrollo, el Talmud, que es la interpretación de la ley. Hay 2 Talmuds, ¿ok? El de Babilonia y el de Jerusalén. Para este van a hablar del de Jerusalén, porque se habla más del templo. El de Babilonia habla un poquito más de las sinagogas. ¿Okay? Son 6 libros, y ahí explica en detalle todo esto. Ahora, ¿cómo sabemos? Porque una vez más, para el judío, la orquesta y el coro sacerdotal solamente se hace en el templo. Es más, desde el tiempo que fue destruido el templo en el año 70 después de Cristo, los judíos dejaron de adorar a Dios con sacrificios, porque no tienen altar de sacrificio. Pero ¿qué continuaron haciendo? ¿Qué seguían haciendo? Las sinagogas. La sinagoga para ellos reemplaza el concepto del templo. Ahora por eso, si tú vas a Jerusalén, ellos esperan reedificar el templo. Por eso está pasando lo que está pasando. Quieren sacar a los musulmanes, porque si regresa al templo, dicen ellos, pero lo que no entienden es que la casa de la cual habló Jesús, casa de oración para todos los pueblos, hablaba de la iglesia. No entienden que la iglesia es el templo de Dios. Por eso el templo nunca va a volver a ser reedificado. Estoy bien, estoy bien, estoy bien en mi ser. Estoy bien, estoy bien, estoy bien en mi ser. Reinos bien, estoy bien, reinos vastos siempre, reinarán. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú el mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro, reinos vastos siempre, reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero es mismo serás, reinos bien, yo me siento vivo, si nos pasan, tiempos cambian, pero descanso, es mismo serás, libres
libre soy, libre Avergonzado estoy de lo que son mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios y prestaré con mi mandato que sea derecho destino enseñar sus signos pasan soy la mía descanso Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera.